Ya. Buen día a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio y la parte visual Se escucha y se ve bien, licenciado. ya. Vamos a entrar a otro tema, distribuciones bidimensionales. Los temas anteriores que vimos es como si fuese una sola unidad. Distribución de frecuencias, medidas de tendencia central de las distribuciones de frecuencias, medida de dispersión de la distribución de frecuencias, medida de concentración de la distribución de frecuencias. Es como si fuese una sola unidad. Solamente lo hemos ido separando las unidades para que ustedes conceptualicen qué es lo que están aprendiendo en cada unidad y aprendan a reconocer las fórmulas según el concepto que corresponde a cada unidad. Ahora vamos a ver la unidad de distribuciones bidimensionales que entra para el segundo parcial. Todas las 5 unidades anteriores que vimos era para construir tablas estadísticas, para sistematizar tablas cuadros estadísticos para una sola variable. Ahora queremos construir distribuciones de frecuencias para dos variables bidimensionales. Bi de dos variables está viniendo. ¿Está bien? Dimensionales, queremos medir en un cuadro estadístico dos variables. Queremos sistematizar cuadros estadísticos para dos variables. Entonces, el concepto se refiere cuando observamos o medimos simultáneamente, al mismo tiempo, quiere decir. Estamos observando, estamos midiendo, estamos analizando al mismo tiempo dos atributos o características. Dos variables quiere decir, ¿está bien? Dos atributos o características en cada uno de los datos bajo estudio. Ya. Ejemplo, el concepto, una distribución dimensional es cuando están observando, cuando están analizando, cuando están midiendo datos, dos variables al mismo tiempo. Dos variables. Los datos de dos variables se están observando al mismo tiempo. Eso es una distribución bidimensional. Con el ejemplo vamos a aprender la nomenclatura. Es un poco, los alumnos se van confundiendo, ya van a ver por qué. Con el ejemplo sí se entiende directamente. El siguiente cuadro que tenemos es la distribución de 100 familias. Se ha observado los datos de 100 familias, donde estas familias se está analizando su número de hijos, que es X. ¿Cuántos hijos tiene cada familia? Representa X. Y el número de dormitorios que tiene en su vivienda es Y. XY, número de hijos. El Y puede ser 0 hijos, el Y puede ser un hijo, el Y 2 hijos. A eso se está refiriendo el Y, ¿no? Los diferentes datos que toma X. X representa número de hijos. Y el número de dormitorios por vivienda, YJ. Y significa número de dormitorios por vivienda. J son los datos. Hay viviendas que tienen un dormitorio, hay viviendas que tienen dos dormitorios. Ese es el J. A eso se está refiriendo. Bueno, la tablita ya está armada. En la columna vertical ponemos XY. Estas familias tienen 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. En la parte horizontal, YJ. Y significa número de dormitorios por vivienda. Hay viviendas que tienen un dormitorio, viviendas que tienen 2 dormitorios, viviendas que tienen 3 dormitorios. ¿Está bien? Y la columna, la última columna significa sumatoria. Sumatoria de la frecuencia absoluta de los valores de I. Los valores de I son para X. X son los valores de I. Ese puntito significa manteniendo constante los valores de Y. ¿Está bien? Manteniendo constante los valores J, quiere decir que son los valores de Y. Acá abajo, en la columna, en la primera columna, la última fila dice, ustedes tienen que acostumbrarse a la lectura, sumatoria de la frecuencia absoluta, F minúscula, frecuencia absoluta. Manteniendo constante, dice el puntito, el primer puntito es para I, siempre va IJ, 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 porque X está primero y Y después.
¿Está bien? Este I es el puntito. Manteniendo constante los valores de I, de X, está diciendo. Estamos buscando la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia absoluta de los valores de J, de los valores de Y, quiere decir. Manteniendo constante, no se toma en cuenta los valores de X, de Y, quiere decir ese puntito. Así van a leer. Bueno, esta tablita ya está armada, ¿no? Después lo vamos a aprender a armar en otro ejercicio de dónde sale cada valor. ¿Cómo se lee una tabla de distribución bidimensional? Pueden leer por fila o pueden leer por columna. De cualquiera de las dos formas es indistinto. Por fila, ¿no? Lo más utilizado es por fila. Decimos, de estas 100 familias que estamos observando, hay 13 familias. 13 familias que tienen 0 hijos. El X es 0 hijos y en su vivienda tienen Y un dormitorio. De estas 13 familias, hay 9 familias. Hay 9 familias que tienen 0 hijos y un dormitorio en su vivienda. ¿Está bien? Otra vez. De estas 13 familias en total, que tienen 0 hijos, hay 9 familias que no tienen ni un hijo y tienen un dormitorio en su vivienda. ¿Cómo están estas familias? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Les falta dormitorio? ¿Les sobra dormitorio? ¿Está bien? ¿Qué dicen? No les falta, no tienen ni un hijo. Un dormitorio solamente hay en su vivienda, como no tienen ni un hijo para la pareja, ¿no? Para el matrimonio. Todavía no les falta, están bien. Están bien. Están bien, quiere decir. Cuando están analizando variable de 2 en 2, ya se empieza a ver cosas que no se ven en una sola variable. Para eso sirve cuando van cruzando variables. Siempre que van a cruzar variables de 2 en 2, sirve para analizar, para encontrar cosas que no se puede ver a simple vista. Eso es lo que está mostrando ahora este cuadro. De estas 13 familias, hay 4 familias que no tienen ni un hijo. No tienen ni un hijo y en su vivienda ya tienen 2 dormitorios. ¿Cómo están estas familias? ¿Les sobra dormitorio? ¿Les falta o están bien? ¿Les sobra uno? Les sobra un dormitorio, están bienísimo, están planificando, quiere decir, ¿no es cierto? Están preocupándose en el futuro. Eso significa, ¿está bien? Donde hay 0 no se lee, donde hay 0 no interesa. De estas 100 familias, hay 35 familias que tienen un hijo. A su vez, de estas 35 familias, hay 10 familias que tienen un hijo y tienen un dormitorio en su vivienda. ¿Cómo están estas familias? ¿Les sobra dormitorio? ¿Les falta dormitorio o están bien? Les falta. Les falta un dormitorio. Están amontonados, están hacinados, quiere decir, en un solo dormitorio. ¿Está bien? De estas 35 familias, hay 16 familias que tienen un hijo y tienen 2 dormitorios en su vivienda. ¿Cómo están estas familias? ¿Están bien? ¿Les sobra? ¿Les falta dormitorio? ¿Les sobra? No, están bien. Un dormitorio para el papá, la mamá y el otro dormitorio para el hijo que tiene, ¿no? Están bien, no les falta ni les sobra. Están perfectos, quiere decir, en el presente. De estas 35 familias, hay 9 familias que tienen un hijo y tienen 3 dormitorios en su vivienda. Disponen de 3 dormitorios y solo tienen un hijo. A estas familias les sobra, les falta, están bien. Les sobra un Les dormitorio. sobra. Entonces, quiere decir que están súper bien, ¿no es cierto? Están planificando. Y así sucesivamente. De estas 100 familias, hay 33 familias que tienen 2 hijos. A su vez, de las 33 familias, hay 5 familias que tienen 2 hijos y tienen un solo dormitorio en su vivienda. Estas familias, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están súper bien? ¿Están mal? Están mal. Están mal, ¿no es cierto? Esto está recontra mal, porque tienen 2 hijos. Todavía hay que ver si los 2 hijos son varones, hombre, mujer. Si es hombre, mujer, peor todavía. Porque los varones tienen que estar en otro dormitorio, las mujercitas en otro dormitorio.
Entonces, estas familias sí que están mal, ¿no es cierto? Les falta, si hubiese una mujercita dentro de sus hijos y un hombre, falta 2 dormitorios, un solo dormitorio, 3 dormitorios tendrían que haber tenido. Entonces, estas familias sí que están mal, ¿no? Eso quiere decir la tablita, el cuadrito. De estas 33 familias, 16 familias tienen 2 hijos y tienen 2 dormitorios. ¿Cómo están? ¿Les sobra? ¿Les falta? ¿Están bien? Le falta uno. Les falta, si son 2 varones, entran 2 varones un cuarto. Si hay un hombre y una mujer, están mal, les faltaría, ¿no? Quiere decir que esta tabla también hay que volver a cruzar con el sexo, con la variable sexo, para determinar si están bien o están mal, ¿no? Siempre se va cruzando de 2 en 2 las variables. De estas 33 familias, hay 12 familias que tienen 2 hijos y tienen 3 dormitorios. Estas familias les falta, les sobra, están bien. ¿También? Están bien. Están bien. De estas 100 familias, hay 19 familias que tienen 3 hijos. A su vez, de estas 19 familias, 6 familias tienen 3 hijos, 6 familias tienen 3 hijos y solo tienen 2 dormitorios. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están súper bien? ¿Está normal? ¿Qué dicen? Malísimo. Malísimo, ¿no? Malísimo está, ¿no es cierto? Les falta dormitorio, están mal. De estas 19 familias, hay 13 familias que tienen 3 hijos, tienen 3 dormitorios. Les falta, les sobra, está bien. Le falta. Si son 3 hijos, hay que determinar todavía, ¿no es cierto? Bueno, Al sexo. están bien, porque entran dos hijos por dormitorio. Si son 2 varones, entran ahí. Y si hay un varón más, sigue habiendo otro cuarto. Aunque fuese mujer, igual, está bien, no les falta ni les sobra. En cada dormitorio siempre entran dos personas, 2 hijos. Esa es la forma de leer esta tablita. Esa es la forma. Si quieren leer por columna, es igual, dicen. De 100 familias, hay 24 familias que tienen un dormitorio en su vivienda. A su vez, desde estas 24 familias, hay 9 familias que tienen un dormitorio y tienen 0 hijos. ¿Cómo están estas familias? ¿No? Es la misma forma de ver. Por eso no necesitan analizar por fila y por columna. Solo por fila de repente, lo más utilizado, lo que les digo. Ya. ¿Qué es lo que podemos hacer de esta tablita? Esta tablita se llama distribución conjunta, distribución de frecuencias conjunta. ¿Por qué? Porque está analizando valores de X, valores de Y. Cuando tienen valores, cuando X toma 0, 1, 2, 3 enteros naturales, Y también toma valores enteros naturales 1, 2, 3, son variables discretas, variables discretas. No todo el tiempo tienen que acordarse. Cuando son enteros, números naturales, están hablando de variables discretas. En cualquier materia van a ver así ejemplos que toma valores 1, 2, 3, o van a ver variables que toma con intervalos entre 20, 30, ya son continuas, ¿no? En cualquier materia van a tener todo tipo de variables, valores, y ustedes tienen que darse cuenta cuando están analizando en forma discreta y cuando están analizando en forma continua. De esta tablita, primero podemos sacar distribuciones marginales. Vamos a sacar su distribución marginal para X y su distribución marginal para Y. Se saca por separado. ¿De dónde sale? De esta distribución conjunta hacen una columna, XY, solo para X, con su frecuencia absoluta. XY con su frecuencia absoluta. Están analizando para los valores de X. El Y significa para los valores de X solamente. El puntito no está entrando los valores de J, está diciendo. No estamos analizando para Y, está diciendo. ¿Está bien? Entonces sale de la columna de XY, sus valores copian 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Su frecuencia absoluta es el total, la sumatoria del f de i. 13 le ponen para 0 hijos, 35 para un hijo, 33 para 2 hijos, 19 para 3 hijos. Eso es lo que estamos copiando. De ahí el término marginal es porque sale con el margen.
X se trabaja con su margen, con lo que está al margen, Todo lo que está dentro de la matriz no entra, no se analiza. Cuando es marginal, no entran los valores que están ahí adentro de la matriz. Trabaja con el total. El total está en su margen, de ahí viene marginal. ¿Está bien? Y también para esta distribución marginal, que solamente estamos copiando de la tablita, le podemos calcular su frecuencia relativa. Su frecuencia relativa para I, para los valores de X, quiere decir. Su formulario, ustedes ya saben, H de I es F de I sobre N, sobre 100, ¿no? 13 sobre 100, 0,13. 35 sobre 100, 0,35. 33 sobre 100, 0,33. 19 sobre 100, 0,19. El F de I sirve para analizar en forma absoluta, Si X son hijos, están analizando en hijos, ¿está bien? Número de familias que tienen hijos. El H de I sirve para analizar en forma relativa, es el porcentaje. En forma relativa es en forma porcentual, quiere decir. En forma porcentual, el número de familias, el porcentaje de familias, no el número de familias, el porcentaje de familias que tienen hijos, quiere decir, en forma relativa. ¿No es cierto? El H ya saben, en forma relativa. Lo mismo, la distribución para Y. Se trabaja con los valores de Y le van de la tablita bidimensional Y, J, toma valores 1, 2, 3. Eso es lo que estamos copiando. 1, 2, 3. Esos son los valores que toma YJ. YJ, 1, 2, 3. Siempre con su frecuencia absoluta, F.J. Está diciendo frecuencia absoluta de los valores de J, de Y está diciendo. El puntito no entra a los valores de Y, quiere decir. No entra a los valores de X, no se está analizando, está diciendo. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde sale? De los totales. Para Y, sus totales están en la última fila. Esta sumatoria de F.J. Cuando hay un dormitorio, en total hay 24 familias, está diciendo. Cuando hay 2 dormitorios, 42 familias. Cuando tienen 3 dormitorios en su vivienda, 34 familias. La suma de todo eso son 100 familias, ¿no? Entonces, esto 24, 42, 34 estamos copiando. 24, 42, 34. La suma de todo, 100. ¿Está bien? Entonces, cuando analizan de 100 familias, hay 24 familias que tienen un dormitorio en su vivienda, 42 familias tienen 2 dormitorios en su vivienda, 34 familias tienen 3 dormitorios en su vivienda. Si analizamos en forma relativa, decimos del 100% que son estas 100 familias, 24% de las familias tienen un dormitorio en su vivienda. 42% de las familias tienen 2 dormitorios en su vivienda. 34% de las familias tienen 3 dormitorios en su vivienda. ¿Qué es el porcentaje más alto? Es 42. La mayoría, el 42%, disponen de 2 dormitorios. La mayoría de estas familias que estamos analizando tienen 2 dormitorios en su vivienda, está diciendo. En el porcentaje acá también, la mayoría de las familias tienen un hijo. La mayoría de las familias, 35%, un hijo tienen, ¿no? De estas 100 familias, esas familias se caracterizan porque la mayoría tienen un hijo, ¿no? Eso es lo que está diciendo los datos. Ya. Entonces ya saben de dónde salen las distribuciones marginales. ¿Está bien? Siempre va a ser XI, F de I punto, H de I punto, si les pide calcular la frecuencia relativa. Lo mismo para Y, YJ, F.J, H.J. Cuadrito de distribución de frecuencias para Y, está diciendo. De estas tablitas podemos calcular sus medias marginales, sus promedios, su media aritmética marginal quiere decir. ¿Está bien? Entonces, primero, media marginal para XI. Su formulita va a ser X con su barrita, ya saben. X con su barrita significa media aritmética de X es igual a la sumatoria de la sumatoria. Tiene 2 sumatorias en la fórmula porque se están analizando 2 variables, nada más. Pero de XI por F de I punto está diciendo. Sobre N, sobre el total de datos. ¿Está bien? XI por F de I.
El puntito significa no está entrando el análisis de los valores de J. Esta doble sumatoria es simplemente porque al mismo tiempo estamos analizando en la distribución conjunta X y Y. De ahí está saliendo la base de datos, los cuadritos individuales, ¿no? Esa es sumatoria, ¿no? Entonces, en la tablita vamos abriendo una nueva columna para que se vea. Lo vamos a bajar abajo. Ahí está la tablita. XY, FDI, puntito, HI punto es lo que teníamos. Abrimos una nueva columna. Ustedes en estadística todo el tiempo están aprendiendo a leer el formulario. Calcule la media marginal para X y le dice, reconocen su formulario. ¿Y qué está diciendo en el numerador? Multiplique XY con FDI punto, dice. Abren una nueva columna y multiplican XY por FDI puntito. ¿Cierto? Al multiplicar x y cuando es 0 por f de i punto 3. 0 por 13, 0. U cuando x y 1, f de i 35, 1 por 35, 35. Cuando x y 2 por su f de i 33, 66 la multiplicación. 3 por 19, 57. La sumatoria de toda la columna, 0 más 35 más 66 más 57, 158. Eso es lo que estamos reemplazando en el formulario. La sumatoria de XY por F de I, en su tablita XY por F de I, la sumatoria siempre está en la última fila, 158. N siempre es el F de I lo que suma, 100 familias, no es 100%. Es una casualidad que sean 100. Podría ser 30, 50, 1000, ¿no es cierto? En este caso, 100 familias, sobre 100. Dividiendo 1.58. Para que tenga sentido la interpretación, le vamos a redondear. Como este 8 es mayor que 6, al 5 le vuelve 6. 1.6 es mayor o igual a 6. Entonces, el 6 le vuelve 2 hijos. Está diciendo en promedio, de las 100 familias que estamos observando, en esas 100 familias, en promedio cada familia, 2 hijos tiene. 2 hijos por familia tiene. ¿Está bien? Lo mismo para Y, media marginal para YJ. Entonces, su fórmula, como está hablando para Y con su barrita. La barrita es media aritmética de Y. Y significa número de dormitorios. Entonces, media aritmética de Y va a ser igual, ya saben, si en 10 minutos se desconectan, se vuelven a conectar. Sumatoria de sumatoria, porque hay dos variables. Sumatoria de las YJ, de los valores de YJ, multiplicado por F de J, ¿no? F.J. Está diciendo multiplique los valores de Y, el J, los valores de Y, multiplicado por los valores, por su frecuencia de J, manteniendo constante el puntito, no entran los valores de X, quiere decir. Se mantiene constante, quiere decir. Dividido entre N. Otra vez tenemos la tablita, ya tenemos la tablita, la distribución marginal, YJ, 1, 2, 3, F.J ya teníamos, el H.J también. Simplemente si les pregunta, calcule cuál es la media, cuál es el número promedio de dormitorios que tienen las familias. Para Y el número de dormitorios es Y. ¿Cuál es el promedio? Media aritmética. La media aritmética es esa barrita. Está diciendo en su formulario, multiplique, abre una nueva columna en su tablita, multiplique YJ con F de punto J. Eso es lo que estamos haciendo. YJ por F de punto J. Cuando YJ 1 por su F.J 24, 1 por 24, 24. Cuando YJ2 por su F.J 42, 2 por 42, 84. Cuando YJ3 por F de punto J 34, 102. La sumatoria de toda la columna, tienen que sumar 24 más 84 más 102, 210. Eso es lo que reemplazan en su formulario. Busquen la sumatoria de YJ por F de punto J. Buscamos en la tablita YJ, F.J, 210, 210. En el formulario sigo poniendo lo que dice el formulario. La sumatoria 210. Dividido, copio dividido. N, 100 datos en el FDI, ¿no? 100 familias. Dividiendo 2.1.
Entonces, redondeando, esto es 2. El 1 es menor que 0, que 5, ¿no es cierto? Entonces no redondea, 2 es la redondeada. Significa que las familias, en promedio, estas 100 familias, en promedio en sus viviendas disponen de 2 dormitorios. Disponen de 2 dormitorios en su vivienda. Cada familia dispone de 2 dormitorios en promedio, ¿no es cierto? Está hablando de promedio. Si ya calculamos los promedios, también podemos calcular sus varianzas, ¿no? Medida de dispersión significa las varianzas, ¿no es cierto? Entonces, las varianzas marginales, primero la varianza marginal para X. Su formulario, ya lo conocen, S de X al cuadrado es igual sumatoria de sumatoria, porque hay 2 variables en el análisis. Ahora en paréntesis, de XY menos la media aritmética de X, cerramos paréntesis al cuadrado por f de y, punto. Está diciendo solamente entre el análisis de los valores de y, que corresponde a x. El puntito manteniendo constante los valores de y, de j, está diciendo. Todo dividido sobre n. Lo mismo la varianza marginal para y, j, s al cuadrado de j, este está mal, s sí está bien, s al cuadrado de y, de la variable y quiere decir, es igual a la sumatoria de la sumatoria, entre paréntesis, YJ, menos la media de Y, la media aritmética de Y, cerramos paréntesis al cuadrado, por F de punto J. Es decir, la frecuencia absoluta hay que multiplicar por la frecuencia absoluta de los valores de J, los valores de Y quiere decir. No entra, el puntito no entra los valores de Y, de la variable X. Todo sobre N. Entonces, hacemos nuestro cuadrito. Ahí está. Acá, para X. Ahí está para X. Calcule la varianza de X, si les dice. La varianza del número de hijos. Es X, ¿no? La varianza para los X. Para X es los hijos, ¿no? Ahí está. Copiamos la fórmula de varianza. Abrimos una nueva columna, XY menos la media al cuadrado por F de Y punto. Eso es lo que estamos haciendo en la tablita. Estamos abriendo una nueva columna, XY menos la media aritmética de X entre paréntesis al cuadrado por F de Y punto. Y vamos aplicando. Primero, la recomendación. Cuando van reemplazando en los formularios, tienen que poner lo que dio, no lo que hemos redondeado. Lo que hemos redondeado solo es para interpretar, para que tenga sentido lo que estamos interpretando. La media aritmética es 1,58. En las fórmulas siempre van a poner lo que ha calculado, lo que han calculado, 1,58. El 2 solo es para analizar, para interpretar. O no podemos decir tiene un hijo con 58, ¿no? 2 hijos, ¿es cierto? No hay medio hijo, no hay hijo y medio. 2 hijos quiere decir en este caso, ¿no? Entonces, pero el 1,58 sigue entrando en el formulario, ¿no? Entonces la media se va a mantener en 1,58. Y solamente están aprendiendo a leer su formulario. Cuando X es 0, dice X y 0, estamos copiando. Menos su media aritmética que vale 1,58, entre paréntesis al cuadrado, dice la formulita. Por F de Y punto. Por F de Y punto 13, esto por 13. 0 menos 1,58 va a dar menos 1,58. Al cuadrado se va a volver positivo porque está al cuadrado. Ese resultado por 13, 32,45. Seguimos con el formulario. Cuando XY es 1, menos su media aritmética 1,58, todo al cuadrado, por su F de Y punto 35, 11,77. Seguimos con el formulario. Cuando XY es 2 hijos, menos su media aritmética, dice el formulario, 1,58, entre paréntesis al cuadrado, por su F de Y punto, que es 33, ¿da? 33, toda esa operación da 5,82. Seguimos con el formulario. Cuando XY es 3, menos su media aritmética 1,58, todo eso entre paréntesis al cuadrado, por su F de Y punto, que es 19, el resultado 38,31. Sumando toda la columna, 32,45, 11,77, 5,82,
más 38, 31, 88, 35. Eso es lo que estamos reemplazando en el formulario de la varianza. La varianza de X. Ahí está. Volvemos a copiar nuestro formulario. La sumatoria de X menos la media al cuadrado por f de Y, 88, 35, ¿no? De la tablita. 88, 35. No se están inventando nada, solo tienen que ir observando su tablita a donde multiplicaron y hicieron la sumatoria. N, ya sabemos, 100 familias en total. La varianza dividiendo da 0,88 hijos al cuadrado. Este hijos al cuadrado hace que no se pueda entender qué es la varianza, ¿no es cierto? Para que se pueda entender, le sacamos la desviación estándar de X. S de X es igual a la raíz de la varianza de X. Raíz cuadrada de 0,88, que es su varianza, 0,94. Para que tenga sentido, solo vamos a redondear un hijo. De una familia a otra familia se van diferenciando con un hijo, quiere decir. Hay una dispersión en las familias, una diferenciación en las familias con un hijo. Con un hijo se van diferenciando, quiere decir. ¿Está bien? Eso significa la interpretación. Lo mismo, la varianza marginal para Y. Ahí tenemos nuestro formulario. Vamos a abrir una nueva columna en la tablita para Y y vamos a copiar entre paréntesis YJ menos la media de Y al cuadrado por f de punto J. Reconocemos nuestra tablita de YJ, ahí está. Abrimos una nueva columna. Lo que dice el formulario, calcule la varianza para el número de dormitorios. Ustedes reconocen su formulario de la varianza. En el numerador ponen tal como está. Entre paréntesis, YJ menos la media de Y, cierran paréntesis al cuadrado por f de punto J. Y todo lo demás nos fijamos primero cuánto vale la media de Y. La media de Y vale 2.1, no el redondeado, 2.1, lo que sale. Para interpretar, nosotros, esto de ahí, si queremos interpretar, le vamos a, solamente para interpretar ustedes, hacen su tendencia, 2, ¿no? 2 dormitorios por familia está diciendo que tiene. Esto es para interpretar, pero en la fórmula, porque no hay 2.1 dormitorio. Cuando son variables discretas, por eso es 0, 1, 2, 3, no hay medio dormitorio, ¿cierto? Cuando interpretan, en ese sentido,